Ministerio Evangelístico Palabra de Vida presenta A la Luz de la Palabra, a la Luz de la Palabra, con el pastor y maestro Jesús Romero, por tu emisora Bendición 92.7 FM. A partir de este momento comienza A la Luz de la Palabra. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre. Querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Muy buenas tardes, tengan nuestros queridos hermanos y amigos que sintonizan a esta hora su programa A la Luz de la Palabra, programa que es transmitido por Radio Bendición 92.7 FM. Hoy estaremos laborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuente, todo bajo la supervisión de nuestra hermana Mercedes Fuente. Recordándoles que este programa A la Luz de la Palabra es un programa único y exclusivamente que para estudiar, para analizar la palabra de Dios. Recordándoles también que este programa es presentado gracias a nuestro Dios y a la iglesia Palabra de Vida, que se encuentra ubicada en el sector Las Casitas, aquí en Ocumare, en el 23 de enero. Igualmente es presentado gracias a la librería cristiana El Mayor de Mis Sueños, que se encuentra ubicada frente a la Plaza Bolívar, aquí en Ocumare del Tuy, en el centro comercial Canaima. Recordándole que para interactuar en este programa es necesario que lo haga por el número 0412-636-9658 para su mensajería con relación al tema. Recordándole, hermanos, muy importante, los temas que aquí analizamos y necesitamos saber qué grado de asimilación tienen nuestros hermanos, qué tan asimilado vamos con los temas los cuales nosotros desde este lugar compartimos humildemente con cada uno de ustedes. Al igual te agradecemos la oportunidad que nos brindan de llegar hasta sus hogares cada día en el horario de 4:30 a 6 de la tarde. Bueno, hoy, igual que todos los días, estaremos predicando la palabra de Dios, recordándole también que nuestros temas usted lo puede seguir por Facebook, por las páginas de YouTube, por el canal A la Luz de la Palabra Pastor Jesús Romero. Allí también encontrará temas de nuestro pastor, juntamente con nuestro pastor Henry Contreras, el cual nos hace el honor en esta tarde. Buenas tardes, pastor. Muy buenas tardes, hermano Luis. Qué alegría poder estar aquí, bueno, hoy en cabina con usted. Aclararle a los hermanos que siguen día tras día el programa La Luz de la Palabra con el pastor Jesús Romero y la pastora Elizabeth, que bueno, ellos no van a poder estar en el programa ni el día de hoy ni el día de mañana, y aquí nosotros intentaremos pues suplir esa ausencia temporal por el día de hoy y el día de mañana, de tal manera que nos corresponde a nosotros pues con mucha humildad y con el deseo de brindarle el apoyo a nuestro pastor, maestro y amigo Jesús Romero. Así pues que no está hoy el explosivo, pero está hoy el gran Luis aquí con nosotros
en cabina y bueno, por la gracia de Dios está este servidor para compartir el tema. Él me dejó en cierto modo libertad temática y nosotros venimos tratando en la mañana un tema que tiene que ver con la exaltación de Cristo en cierto modo. Estamos viendo esto a partir de los textos bíblicos y vamos a darle continuidad a este tema en el día de hoy, de tal manera que tal vez los que nos han seguido en la mañana o estos últimos días y tienen la oportunidad de conectarse con nosotros en este momento, pues vamos a continuar nosotros profundizando, ahondando en este estudio, y usted pues prepárese con la mensajería de texto para que se activen a través del 0412-636-9658. ¿Qué le parece, hermano Luis, si vamos a la lectura de la palabra a aquellos hermanos y hermanas que nos están siguiendo en este momento, para que se ubiquen en Filipenses capítulo 2, verso 5 hasta el versículo 11? Amén. Entonces leemos el libro de Filipenses capítulo 2 desde su versículo 5, que dice de la manera siguiente, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Muchas gracias, hermano Luis. Fuerte y clara esa lectura, muy diáfana, muy transparente la lectura. Es importante, pues nosotros vamos a seguir profundizando en este tema. Recuerden que nosotros estamos procurando acercarnos a los textos bíblicos para descubrir lo que ellos intentan transmitirnos realmente. Y nosotros nos corresponde en este momento analizar este himno. Debemos decir que es un cántico. Es un himno que se remonta a tradiciones muy antiguas de la iglesia naciente, de la comunidad cristiana naciente, la comunidad mesiánica naciente, y nos corresponde pues a nosotros estudiar este himno, estudiarlo de entrada, y vemos en él 2 etapas que las dos corresponden a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, son 2 caras de la misma moneda, si vale la expresión. En este caso, tanto la humillación como la exaltación tienen como protagonistas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El primer elemento que nosotros vamos a destacar es el elemento de la humillación, que lo encontramos nosotros desde el versículo 5 hasta el versículo 8. ¿En qué consistió esa humillación? Esta mañana estuvimos adelantando algunas cosas. Es muy importante que nosotros nos quede presente que la iglesia primera no pierde de vista este binomio, este dúo, muerte y resurrección, que son fundamentales para la fe cristiana, ya que constituyen el acontecimiento fundante, lo que va a fundamentar la fe, la esperanza, lo que va a fundamentar el quehacer teológico de la iglesia primera. La iglesia en sus orígenes se va a apoyar justamente en esta realidad llamada crucifixión y resurrección. Son hechos, la crucifixión y la resurrección. Quiero presentar un ejemplo que, salvando las distancias, lo que intento es acercarnos un poco a la comprensión del tema. El ejemplo es el siguiente: imaginémonos nosotros el tema de la lluvia. Todos estamos familiarizados con la lluvia, sabemos lo que es la lluvia, y también estamos familiarizados con interpretaciones
que de ella se pueden dar. Por ejemplo, alguien que haya perdido su familia en la tragedia de Vargas, para esa persona la lluvia suele ser mala. La lluvia puede despertar temores, dudas e inseguridades en la vida de esa persona. Mientras que una pareja que se puede haber enamorado bajo la lluvia puede resultar romántica. En ambos casos se trata de la misma lluvia, tanto que azotó a la comunidad de Vargas, como la lluvia que cobijó a dos personas que se conocieron y se enamoraron bajo la lluvia. Entonces, en un caso, unos van a decir que la lluvia es mala y en otros van a decir que la lluvia es romántica. Cuando nosotros revisamos, la lluvia no es ni mala ni tampoco es romántica, es un hecho, y la experiencia que se tenga del hecho es la interpretación que nosotros vamos a dar. Siempre que tenemos una experiencia negativa sobre el hecho, nosotros le vamos a dar un ropaje, un vestuario al hecho, y lo vamos a ir interpretando con connotaciones positivas o negativas condicionadas a la experiencia que del hecho se desprende. Dicho esto, nosotros debemos reflejar exactamente lo mismo desde el punto de vista de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hoy vamos a ir descubriendo cómo los primeros cristianos, en su quehacer teológico, en su quehacer interpretativo, en su quehacer doctrinal, querigmático, o en lo que tiene que ver con el anuncio del evangelio a un mundo sin Dios, a un mundo perdido, van a presentar a partir de la base, fundamento, acontecimiento fundante de la cruz y la resurrección. No nos van a presentar el hecho desnudo, sino que nos van a presentar el hecho interpretado. Es decir, ellos nos van a hablar de qué significado tiene para quienes le oyeron esa cruz, esa muerte, esa sangre, qué significó para ellos y qué significó al mismo tiempo esa resurrección. De tal manera que estos dos elementos son elementos muy importantes sobre los cuales nosotros tenemos que reflexionar, y nuestra reflexión no va a ser ni especulativa ni tampoco filosófica, va a ser una reflexión profundamente histórica, sociológica, teológica, doctrinal. En todo caso, es una reflexión que está enmarcada en categorías de nuestra fe, no simplemente de fe, sino de nuestra fe. Esto nos va a permitir a nosotros depurar muchas veces lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos e incluso lo que nosotros practicamos dentro de nuestros lugares de reunión. Los espacios que Dios nos ha llamado a habitar, muchas veces nosotros necesitamos revisar esto, y nos va a ayudar mucho el elemento del hecho y la interpretación que del hecho se desprende. Todos estos son elementos introductorios que nos van a llevar a nosotros luego a analizar algunos pasajes de la Biblia que quiero que nosotros consideremos. Pero lo otro que quiero destacar es que vamos a avanzar en el hilo de una revelación progresiva que se fue descubriendo. Lógicamente, si nos ubicamos en el marco de la lógica, en el marco de una lógica, la lógica implica lo siguiente: si yo en mi condición de nuevo creyente me acerco a la Biblia o me acerco a una experiencia de Cristo y la comparo con la experiencia que puede tener alguien que tiene 20 o 30 años en la fe, en el ejercicio, el desarrollo de su ministerio, tiene toda una trayectoria en el evangelio, obviamente esa persona que tiene 20 o 30 años y que está curtida en el ministerio va a sacar conclusiones más profundas del texto bíblico, de su experiencia, de su encuentro con Cristo, que lo que puedo encontrar yo, ya que estoy empezando en el tránsito de mi fe, y la Biblia me compara con un bebé recién nacido que requiere leche espiritual no adulterada para que por ella pueda crecer, mientras que de la persona que tiene 20 o 30 años se espera y se exige madurez, se exige ya discernimiento en el ejercicio del bien y el mal, porque se supone que esta persona debe tener claros sus fundamentos, debe tener una fe sólida, una fe madura.
Digo esto ¿por qué? Porque la iglesia en sus primeros pasos es como una bebé que está naciendo, y cuando se encuentra frente al hecho de la crucifixión y la resurrección, lo que va viendo de ella, de estos hechos, es algo gradual, es decir, va de lo poco hacia lo más profundo. Y vamos a ir considerando esto. Y fíjese lo que vamos a hacer. Vamos a ver el hecho y vamos a ver la interpretación que del hecho se da. ¿Qué es el hecho? Que Jesús murió. ¿Qué es la interpretación del hecho? Que lo hizo por nuestros pecados. Fíjese que, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo en 1 Corintios. Vamos a pedirle al hermano Luis que me ayude en esta lectura. 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Y vamos a aprender a ver el hecho por un lado y luego la interpretación que del hecho se da. Vamos a verlo. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por vosotros, que Cristo murió por vuestros pecados, conforme a la Escritura. Amén. Gracias, hermano Luis. Fíjese que Cristo murió. Ese es el hecho histórico. Esa es la verdad histórica. Usted lo está observando, que Cristo murió. Y luego, en la expresión por nuestros pecados, se dan las razones de esa muerte. En las razones de esa muerte está el hecho, pero el hecho interpretado. O sea que cuando la iglesia primera escribe, no solamente está reflejando un dato histórico, sino que nos está transmitiendo el significado, y el significado es donde nos transmite esperanza y alegría, porque es una obra que se está realizando en favor nuestro. Ahora, fíjese que cuando nosotros reflexionamos en este hecho interpretado, observe, quienes nos están siguiendo por radio, observe que Cristo murió. Es el hecho, hermano Luis. Murió. Eso está documentado en la historia. De eso lo tiene documentado Roma, lo tiene documentada la iglesia en la Biblia, en el Nuevo Testamento, y lo tiene documentado también el mundo pagano, el mundo judío. Nosotros podemos leer, estudiar historia antigua, nos encontramos con Plinio el joven, el viejo, Suetonio, nos encontramos nosotros con José ben Matías, mejor conocido como Flavio Josefo. Todos ellos dan cuenta de que Jesús de Nazaret existió y que murió crucificado por los romanos. Y en la fecha. Por lo tanto, nadie duda del hecho. Ni judíos, ni cristianos, ni romanos, ni paganos. Nadie duda del hecho. Ni arqueólogos, ni filósofos, ni teólogos, ni historiadores, ni escépticos. Nadie duda del hecho, así como nadie puede dudar del hecho de que Simón Bolívar existió, que fue un personaje histórico. Tampoco se puede dudar del hecho de que Jesús de Nazaret existió. Y la Biblia da cuenta de su muerte y también de la razón de su muerte. En la razón de su muerte me beneficio yo. La razón de su muerte ya no tiene que ver con el hecho, sino con la interpretación del hecho. En esa interpretación del hecho encontramos la teología. En esa interpretación del hecho encontramos la doctrina. En esa interpretación del hecho encontramos las razones del Espíritu Santo para esa muerte. Entonces es muy importante que nosotros no perdamos de vista esto, hermano Luis. Que nosotros le podamos seguir la pista a esto de cerca, porque muchas veces poco nosotros destacamos esto. Sencillamente lo leemos, lo pasamos por alto, y muchas veces cuando caemos en cuenta estamos en el terreno de la especulación, estamos en el terreno de la presunción, estamos en el terreno de lo que nosotros pensamos y nos hemos salido ya del marco de referencia textual. Bueno, nuestro llamado en este momento es volver a los orígenes de nuestra fe y descubrir a partir de los textos bíblicos
¿En qué consistió el anuncio? ¿En qué consistió un anuncio fundamental? Observe que en el marco y el contexto donde se encuentra el hecho y la interpretación del hecho, es decir, el pasaje que nosotros estamos leyendo, se encuentra en el capítulo 15 de 1 Corintios, ya casi al final de la carta, ya casi al final de la epístola. Y cuando nosotros tomamos en consideración el capítulo 15, viene para confrontar a los corintios con respecto al tema de la resurrección. Ellos estaban dudando de la resurrección. Vamos a ver 1 Corintios 15, 17. A ver qué nos dice allí la escritura. Así Cristo no resucitó vuestra fe en vano. Ajá. No, perdón, dice. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Amén, gracias. Fíjense que el contexto donde se va a enmarcar esto, se va a enmarcar en un contexto de confrontación. Ellos están negando la resurrección. Ahora, ¿por qué están negando la resurrección? Los corintios tienen un pensamiento y una tradición filosófica, una tradición griega, y es bien sabido que para los griegos la resurrección es una ridiculez. ¿Qué le parece a usted, hermano Luis? Una falta de respeto. Una falta completa de respeto. Vamos a comprobar esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, para ir desarrollando esta idea. Lo bueno es que a la luz de la palabra tenemos hora y media para trazar el tema, mientras que en Cátedra Bíblica escasamente tenemos una hora. Y es verdad, hermano, que en una introducción a mí me puede tomar hasta 2 horas el tema. Entonces, qué bueno que aquí tenemos hora y media. Vamos a ver Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17 y vamos a observar el verso 31 hasta el verso 32. Ajá. El capítulo 17, usted que nos sigue por radio, de los Hechos, versículo 31 y 32. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ajá. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Fíjense cómo se burlan del hecho de la resurrección. Aquí Pablo está predicando, mire, está presentando su mejor discurso. Cuando nosotros revisamos Hechos capítulo 17, Pablo en Atenas, a partir del verso 17, cuando Pablo entra a Atenas y empieza a disputar en las plazas y en la sinagoga, la corriente filosófica de los epicúreos, los estoicos, allí está Sócrates, está Platón, está Tales de Mileto, allí está toda la pléyade de los filósofos griegos. Se encuentran unos muertos, otros se encuentran presentes en sus enseñanzas. Entonces, sus enseñanzas niegan fehacientemente la resurrección. Para los griegos no existe la resurrección. De hecho, para los pueblos circunvecinos al pueblo de Israel no hay resurrección, no hay tal cosa como resurrección. Ni en Mesopotamia, en el caso de Asiria, ni Babilonia, tampoco en Egipto, tampoco para los medos persas, tampoco para los griegos. El hecho, Israel va contracorriente con el tema de la resurrección. Se encuentra casi que solo anunciando el tema de la resurrección ante el mundo. Y aquí tenemos nosotros a Pablo presentando un discurso en Atenas, citando filósofos griegos, hablándole a los atenienses acerca de lo religiosos que son ellos y que los atenienses incluso rinden culto al Dios no conocido. Y todo esto se lo escuchan de buena gana. Pero cuando Pablo habla acerca de la resurrección, se burlaron de él
y le dijeron: otro día te oiremos hablar de estas cosas. Por cierto que jamás leemos en el Nuevo Testamento que Pablo escriba una carta a los atenienses. Por lo tanto, la raíz del evangelio no caló en Atenas, porque el pensamiento filosófico y contrario a la columna vertebral de la fe cristiana, como es el tema de la resurrección, encontró, ese fue como una tierra que tenía, una tierra no apta para que prendiera la semilla del evangelio, porque nosotros vemos que Pablo entró a Corinto y más tarde escribe varias cartas a los corintios, y entró a otros terrenos y más tarde escribió cartas, pero fíjese que entró a Atenas y jamás escribió una carta a los atenienses. Por lo menos no tenemos noticia de esto. ¿Por qué razón? Porque ellos negaban la resurrección, negaban parte de lo que era la columna vertebral de la fe cristiana. Es de notar que después de Atenas, Pablo entró precisamente a Corinto, por lo tanto lo tenía al lado. Entonces los corintios están imbuidos del mismo pensamiento griego, son griegos también y van a negar el tema de la resurrección. Años más tarde, a pesar de que Pablo había fundado una comunidad allí, de que Pablo había enseñado allí, disertado durante mucho tiempo, a pesar de que tenían buenos maestros, todavía el tema de la resurrección no era un tema bien aceptado. Entonces, en ese marco y en ese contexto nosotros nos ubicamos allí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, donde estamos revisando, hace un momento, hermano Luis, revisábamos el hecho y la interpretación que del hecho se da. Debemos estar atentos a esto porque esta dinámica está presente en todo el Nuevo Testamento, pasa por el prisma de la verdad, de la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué significado entrañó para ellos esta realidad de la muerte y la resurrección de Jesucristo? Es lo que nos corresponde descubrir, es lo que nos corresponde investigar. Debemos dejar la especulación y de estar inventando como si la fe cristiana fuese un laboratorio donde nosotros mezclamos una cosa con otra y cuando venimos a ver lo que nos salió un Frankenstein. No puede ser posible eso, porque la doctrina no se inventa, se investiga, se descubre, luego se presenta para vivirla. Eso es importante que nosotros lo tengamos presente. Entonces, fíjense ustedes allí como en el caso del ejemplo que estamos viendo entre lo que es el hecho y la interpretación del hecho, entonces lo que estamos viendo nosotros es que Cristo murió y la razón que se da es por nuestros pecados. ¿Cuál es el contexto de esta interpretación? ¿Cuál es el marco teológico de esta interpretación? Aquí se nos está presentando la muerte de Jesús como un acto que redime y perdona nuestros pecados. En ese contexto se nos está presentando allí la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un hecho interesante, un hecho importante, porque cuando nosotros lo comparamos, y vamos a compararlo con Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos 2:36. Vamos a ir viendo lo siguiente. Vamos a ver qué nos dice allí la escritura y usted puede escribirnos sus comentarios a través del 0412-636-9658 para que esté opinando con respecto al tema que nosotros estamos compartiendo el día de hoy. Dice así, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Observe, una vez más nos encontramos ante el hecho cierto de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero el detalle interesante aquí, hermano Luis, y los que nos siguen por radio, les invitamos a mirar el texto. Porque el detalle interesante aquí dice, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel. Fíjese a quién está hablando Pedro, a la casa de Israel. Que a este Jesús,
está presentando a Jesús, a quien vosotros crucificasteis, muerte. Está el hecho de la muerte, pero carece de la interpretación. El hecho no está interpretado. No se nos presenta aquí las razones de esa muerte. No, nada más el hecho. Solamente el hecho. Por lo tanto, aquí el hecho está desnudo, hermano Luis. No encuentra usted teología en allí en el hecho, sino un piso histórico, que Cristo murió. Dice, a quien ustedes crucificaron, se nos presenta el hecho, pero carece de interpretación. ¿Por qué carece de interpretación? Pues sencillamente porque nos encontramos nosotros en los orígenes de la fe cristiana. Observe usted conmigo el texto allí y note bien que lo único que se nos está diciendo es que Jesús fue crucificado, pero no se dice que fue crucificado por nuestros pecados. No se dice la razón por la cual fue crucificado. Lo que se está destacando fue que fue crucificado. Y número 2, la acción de Dios. Dios lo hizo Señor y Mesías. Mire lo que puede decir el apóstol Pedro de este hecho. No interpreta la muerte de Jesús. Nos presenta simplemente su crucifixión, limpia, desnuda, sin ropaje teológico alguno. Pero lo que sí nos va a decir es que Dios lo hizo Señor y Cristo. Nos dice dos cosas. Nos habla del señorío que tiene Jesús y cómo Él es el Cristo. ¿Cómo lo hizo Dios Señor y Cristo? Por la resurrección. Por la resurrección. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver nosotros aquí en este primer punto? Vemos nosotros un marco teológico, pero apologético. Aquellos que nos siguen por radio deben saber que la apología tiene que ver con la defensa. Y en este caso nosotros estamos viendo la defensa de Dios. Es decir, Dios sale en favor de aquel que los hombres crucificaron. ¿Y cómo sale Dios en favor de él? Resucitándolo, haciéndolo Señor y además Cristo. Entonces, interesante ver esto, porque en los orígenes de la fe cristiana, ellos no lo vieron todo de una vez. Estamos viendo, descubriendo, investigando qué empezaron a ver ellos. La iglesia era como un bebé recién nacido y no podía ver en un marco profundo qué significaba la crucifixión y la resurrección. Pero el Espíritu Santo les fue enseñando. Usted recuerda lo que nos dice la Biblia en Juan capítulo 16. Vamos a verlo, verso 13. Juan capítulo 16, versículo 13, y luego vamos a ir regresando a estos marcos que nos interesa hoy irlos destacando. 16:13. Sí, porfa. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Fíjense ustedes, ¿no? Y para contextualizar debemos considerar el versículo 12. Jesús dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. O sea, Jesús no podía seguirles explicando, hablando, porque no estaban en condiciones de poderlo llevar. No iban a saber qué hacer con eso, no lo iban a comprender. Necesitaban el Espíritu Santo para ello. Y no podía venir el Espíritu Santo hasta que Jesús no muriera. Entonces, porque gracias a esa muerte de Jesús, entonces iba a entrar el perdón y el Espíritu Santo podía venir sobre ellos y darles la enseñanza, la explicación. Entonces el Señor dice: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden llevar. El texto griego tiene la idea de que lo que se les iba a decir era muy pesado, hermano Luis.
Y ellos humanamente, en su mentalidad humana, en su condición humana, eran incapaces de soportar ese peso. ¿Qué le parece a usted? Incapaces de comprender. Es algo interesante porque eso me aclara o me lleva a sacar como conclusión que hoy día hay tanta confusión dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque habemos creyentes que aunque estamos en la iglesia, todavía no se nos ha manifestado el espíritu de verdad. Wow. Entonces, como no se nos ha manifestado el espíritu de la verdad, seguimos simplemente lo que dice, y de lo que dice nosotros sacamos malas interpretaciones. Wow, interesantísimo y fundamental ese comentario. Y es un comentario muy bien respaldado a partir del texto bíblico, porque el Señor está diciendo allí, aunque yo quiero hablarles, ustedes no pueden resistir lo que les voy a decir. Ah, pero el Señor dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Fíjense que el Espíritu Santo guía a toda la verdad porque no habla por su propia cuenta. Mira, el Espíritu Santo no habla por su propia cuenta. Y esto es una de las cosas que nosotros debemos tener claras, tener presente. No habla por su propia cuenta, sino que hablará todo cuanto oiga y anunciará las cosas que están por venir. Lo profético se apoya en el Espíritu Santo. Él es el que anuncia lo que estaba por venir. Algo bien interesante en el contexto dice, Él me glorificará a mí porque tomará de lo mío y os lo anunciará. A veces hay gente que piensa que el Espíritu Santo es una persona, pero aquí el texto nos dice, nos muestra de dónde el Espíritu Santo, sin ser persona, toma personalidad. La toma de Jesús. Dice, tomará de lo mío. ¿Y qué toma de Él? Alguien que revise, eso sí, con seriedad, el Espíritu Santo en la ley, el Espíritu Santo en los profetas, el Espíritu Santo en los salmos, que revise el Espíritu Santo en la Taná, es decir, en el Antiguo Testamento, que revise el Espíritu Santo en Jesús. Y es cuando usted va a entender que el Espíritu Santo tenga características personales sin ser persona. Él las toma de Jesús, que sí fue persona. Entonces, necesario para nosotros poder reflexionar en este asunto. Ahora, lo que queremos ir destacando, lo que estamos nosotros recogiendo y destacando en este caso, es que el Espíritu Santo va a ser el encargado de venir y explicar cuál es el significado de esos hechos ciertísimos, como son el caso de la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué fue viendo la iglesia en sus primeros orígenes con respecto al significado que tuvo para ellos la muerte y la resurrección? Lo vamos descubriendo. Entonces, lo primero que están viendo es la defensa de Dios. Dios está saliendo en defensa del que los hombres condenaron, del que los hombres crucificaron, del que los hombres abofetearon, escupieron, del que los hombres rechazaron, del que para ellos supuestamente fue maldito por la ley. Entonces fíjese usted que Dios ahora está revirtiendo el hecho. El juicio que le hicieron a Jesús, Dios lo está revirtiendo completamente. Y el texto y la realidad de la resurrección nos va a probar que Jesús es Señor. ¿Y por qué es Señor? Porque ahora está venciendo la muerte. Y nada estaba por encima de la muerte en tal contexto. El Sanedrín en pleno murió y en este momento yace en el sepulcro. Poncio Pilato, el César y todos ellos en pleno murieron. Y en este momento yacen en el sepulcro. Pero de Cristo Jesús, ¿quién puede decir que yace en el sepulcro? Nadie. Nadie. Entonces Dios está probando con hechos su defensa y su señorío en favor del resucitado. Por lo tanto, Él resucita para ser Señor y para ser Cristo. Y en tal sentido, mira hermano, aquí está por encima de la creación antigua, de toda la forma de vida como se conocía. Y por eso con esta resurrección surge lo nuevo.
Es cuando tienen sentido pasajes como 2 Corintios 5:17, que dice: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, porque Él es el único que goza de una novedad plena, completa, absoluta, definitiva, distinta a todo lo que nosotros conocemos. Distinta a todo lo que nosotros conocemos. Entonces vemos nosotros en este contexto, en este marco, el señorío de Cristo Jesús. Entonces, teniendo claro esto como telón de fondo, vemos que en primer lugar se vio la defensa del resucitado y del crucificado, perdón. Y quien salió a defenderlo no fue otro sino Dios. Casi nada. No fue otro sino Dios. Ahora bien, mire la reflexión de esta gente en Hechos 2:37. Ellos dicen: al oírlo, entonces se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Por qué reflexionan ellos de esta manera? Porque ellos dicen: caramba, crucificamos al que Dios resucitó. Y no solamente lo resucitó, sino que ahora lo hizo Señor. O sea, estamos metidos en un problema. O sea, que ellos en parte se sentían responsables también de la muerte. Completamente, porque el marco geográfico nos dice que esto aconteció en Jerusalén. O sea, y estábamos a pocos días de los hechos. Y estamos en una fiesta judía como es la fiesta de Pentecostés, y se encuentran todos ellos ahí en calidad de testigos, de tal manera que sí se sienten culpables, se sienten con responsabilidad sobre esto, y por eso son interpelados, son traspasados y se preguntan: ¿qué hacemos? Porque a quien crucificamos es Señor. Entonces se les llama pues a convertirse, a recibir a Cristo Jesús. Entonces debemos ver que en primer lugar, fíjese que allí donde nosotros estamos viendo el texto de Hechos 2:36, se presenta el hecho, pero no hay una interpretación teológica del hecho. Lo que encontramos es defensa. Defensa. Dios está defendiendo al que los hombres crucificaron. ¿Cómo lo está defendiendo? Haciéndolo Señor y Cristo. Y es lo que estamos viendo nosotros. Vamos a ver Filipenses 2:10. O mejor, Filipenses 2:9 y 10. Para ir profundizando, ahondando más en esto todavía. 2:9 y 10. Amén. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que en la tierra y debajo de la tierra. Amén, muchas gracias. Observe que esto se presenta, este caso que nosotros estamos estudiando aquí, donde el verso 9 se dice que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo más alto, hasta lo más encumbrado. Observe que es una acción de Dios. Observe que es Dios quien está actuando. Lo exaltó hasta lo más encumbrado, hasta lo sumo. Y le dio, Reina Valera dice un nombre, pero esa traducción no es correcta. Porque cuando yo digo un nombre, pudiera estar hablando de muchos otros nombres. Pero el texto griego habla de el nombre, para indicar que no hay muchos nombres, sino que hay un solo nombre. Le dio el nombre que es sobre todo nombre. Y luego va a decir: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este es un texto de Isaías capítulo 45, verso 20. Vamos a verlo. Vamos a ver aquí que es una cita que el apóstol Pablo está diciendo. Es una cita del Antiguo Testamento, una cita que se remonta a Isaías capítulo 45, versículo 23, pero luego vamos a considerar el contexto. ¿Lo tiene, hermano Luis?
Sí, dice así, dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Amén. Observe, la expresión toda incluye lo que Pablo está desglosando en Filipenses 2:10, cuando dice que se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Para un judío decir todo tenía que expresar, en este caso, la concepción que se tenía del universo en la antigüedad era que el universo era como una casa de 3 pisos, donde tenía el piso de arriba, que era el cielo, el piso medio, que es la tierra, y el piso de abajo, que es el mundo subterráneo, el mundo de los muertos, pues. Entonces aquí se está hablando de doblarse toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y ese es un texto de Isaías capítulo 45, versículo 23. Lo interesante es que Pablo lo aplica a Jesús como Señor, pero el texto está hablando, vamos a ver de quién está hablando el texto. Vamos a ver a partir del versículo 20, a partir del verso 20, hermano, al versículo 24 en Isaías. Ok, tranquilo, yo lo leo. Yo tengo aquí una versión de la Biblia, no se preocupe. Fíjense lo que dice: congregaos y venid, acercaos a una, sobreviviente de las naciones. Nada saben, los que cargan sus ídolos de madera y adoran a un Dios que no puede salvar. Declarad, exponed pruebas, entrad todos en consulta. ¿Quién ha hecho oír esto desde antaño? ¿Quién lo ha dicho desde entonces? ¿No he sido yo, Yahvé o Jehová? Observe de quién está hablando el texto y el contexto. Y está hablando en primera persona. Y dice: y no hay otro Dios fuera de mí, Dios justo y salvador. No hay ninguno excepto yo. Y dice: miradme y sed salvos en todos los confines de la tierra, porque yo soy Elohim, es decir, Dios, y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, y de mi boca ha salido la sentencia, y no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua prestará juramento. Fíjense que Isaías presenta esto en labios de Yahvé, en labios de Jehová, y Pablo lo va a presentar en cumplimiento de Jesucristo. El texto que nosotros estamos analizando entonces de Filipenses 2:10 nos remite a Isaías, y en Isaías se está hablando es de Jehová. Y Pablo lo aplica a Jesucristo, lo ve cumplido en Jesucristo. Ve cumplido esto en la exaltación de Jesucristo. Ahora, es interesante que el contexto del capítulo 45 de Isaías se está presentando en un ambiente donde Dios está combatiendo la idolatría, donde Dios está combatiendo el politeísmo. Estamos hablando aquí del Deutero Isaías, de los cánticos de consolación para el pueblo de Dios, y donde Dios está mostrando una salvación universal, porque el verso 20 nos muestra: venid y congregaos, acercaos a una, sobreviviente de todas las naciones. Y el verso 22 dice: miradme y sed salvos en todos los confines de la tierra. Esto, si más recuerdo, también lo refleja Mateo 12:21, este texto de Isaías 45:22, donde habla de que, voy a leerlo textualmente, y luego voy a regresar aquí donde me encontraba, porque es necesario ir ahondando en todo esto para ir viendo algo. Mateo 12:21. Mateo capítulo 12, versículo 21. Y ya pronto pues estaremos pulsando la mensajería de texto. Y en su nombre esperarán los gentiles. Observe el paralelo que hay entre lo que estamos viendo y el nombre. ¿Y de qué nombre nos está hablando allí? Del nombre
de Jesús. Entonces, si reflexionamos en que Pablo está presentando una cita en Filipenses 2:10 y la cita es tomada de Isaías 45:23, donde en Isaías a quien se le va a rendir el homenaje de que se doble toda rodilla es a Yahvé. Bueno, Pablo lo ve como un cumplimiento en la persona de Jesús. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra deben postrarse ante Jesús. Entonces vemos aquí la exaltación de Jesús a una categoría divina, porque este texto hablaba era de Jehová y ahora se está cumpliendo en Jesús, a una categoría divina donde Jesús es presentado como el Señor, como Adonai, el Kyrios, el Señor. Entonces vemos esta exaltación de Jesús y lo interesante es que Pablo, como buen teólogo que es, no está rompiendo la fe monoteísta. ¿Por qué? Porque nos presenta que Jesús no está haciendo esto por sí mismo, sino que esto lo está haciendo Dios por él. Es Dios quien lo ha exaltado, quien lo ha encumbrado hasta lo más alto a una categoría divina. Entonces vamos viendo nosotros estos elementos propios de el contexto teológico. Entonces lo primero que estamos viendo es la defensa de Dios en favor del crucificado. Entonces vemos que en sus orígenes la fe cristiana reflexionó sobre qué significaba la cruz y la resurrección, y lo primero que vieron fue Dios defendió a Jesús, no lo dejó en el sepulcro, lo defendió, y cuando lo defendió mostró que Jesús fue justo, no fue ningún malhechor como pretendían las autoridades religiosas. Pero ¿qué le parece, hermano Luis, si nosotros vamos pulsando la mensajería de texto en este momento para luego seguir continuando con el tema? Amén. Un hermano pregunta, dice así, dice, una pregunta, mis pastores, ¿Israel es el reloj profético o no? Explíquenlo. Mire, hermano, ese tema no lo estoy dando yo aquí en este momento, pero Israel no es el reloj de Dios. No es, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Y no vamos a entrar en esos detalles porque sería salirnos completamente del tema. Dios los continúe bendiciendo. No está el explosivo 1, pero está el explosivo 2. Está el gran Luis. Y es lo mismo. Amén. Amén. Está el gran Luis, está el gran Luis. Yo estoy aquí por la gracia de Dios también. Dice, hermano, yo he estado escuchando el programa y quisiera saber por qué Dios o el Señor Jesucristo tiene tantos nombres. Explíqueme eso, por favor. Buena pregunta y está dentro del tema. Por lo tanto, nos vemos en la necesidad de responderle. En la mañana nosotros hemos explicado que en la figura de nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor, hay algo que no va a cambiar, y lo que no va a cambiar es su nombre. Ese ha sido y será el nombre que es sobre todo nombre a partir de lo que hizo por nosotros. Así que el nombre de Jesús o Yoshua no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Pero lo que de él se dijo, eso sí va a estar sometido a cambio. Y nosotros hemos explicado cuáles son las razones por las cuales lo que de él se dijo va a estar sometido a cambio. Va a estar sometido a cambio por los lugares donde se esté predicando de él. Sucede que el evangelio debía ser anunciado en el nombre de Jesús, según Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Observe que lo que no iba a cambiar era el nombre de Jesús, anunciar a Jesús. Y el Espíritu Santo iba a participar en ese trabajo. Pero lo que sí iba a cambiar eran los lugares donde se iba a estar hablando de él. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En los distintos lugares donde se estuviera hablando del Señor, obviamente nos íbamos a encontrar con otras culturas, con otras costumbres, con otras creencias, con otros idiomas, y eso justifica los ajustes que se pudieran hacer acerca de lo que de él se dice, pero no de lo que él hizo.
porque lo que Él hizo es el acontecimiento fundante. Por su muerte nosotros alcanzamos perdón y por su resurrección justificación. Pero la explicación de eso debía presentarse de forma que en los lugares donde se anunciara se pudiera comprender sin desvirtuar, sin desdibujar, sin vaciar de contenido la cruz y la resurrección. Entonces, una cosa fue lo que Jesús hizo y otra cosa es la explicación de lo que Jesús hizo. Obviamente que cuando yo le estoy enseñando a niños, yo debo adaptar el hecho a explicaciones que los niños me puedan entender. Y cuando estoy frente a adultos, ya no puedo tomar un lenguaje infantil y debo adaptar el lenguaje de manera que los adultos me puedan comprender. Cuando estoy frente a personas del vulgo, sin educación y sin ánimo de ofender, entonces debemos adoptar un lenguaje propio para llegarle a esas personas. Así lo refleja la metodología que empleó Jesús para enseñar. Nosotros vemos que Jesús para enseñar habló de la parábola del sembrador. Obviamente era una zona rural de campesinos. Cuando estuvo frente a pescadores, habló de la necesidad de ser pescadores de hombres. Cuando estuvo frente a terratenientes, empleó, por ejemplo, la parábola de los labradores malvados y así sucesivamente. De tal manera que en esta tónica, el nombre de Jesús es uno solo. Pero lo que de Él se dice, por ejemplo, que Él es el Señor, que Él es el Mesías, que Él es el Redentor, que Él es el siervo sufriente, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo eso va a estar condicionado a los lugares donde de Él se estuvo predicando. Amén. Eso quiere decir que para nosotros ahorita, nosotros que estamos aquí en Ocumare, en el estado Miranda, la importancia de nosotros es el nombre Jesús. Amén. Basado en el nombre Jesús es que se va a doblar toda rodilla. Amén. En el Jesús que presenta la Biblia. Amén, porque en Él derramó sangre y fue Él quien resucitó. Y es exactamente eso lo que debemos destacar. Y por supuesto estudiar el predicado. Exacto. Estudiar lo que de Él se dijo, el anuncio, el querigma, en qué consistió. ¿En qué consistió? ¿Qué es lo que estamos viendo? Entonces, el primer elemento que vimos, hermano Luis, fue cómo Dios salió en defensa del resucitado, del crucificado. Y vimos un ejemplo donde se interpretó esa muerte como redención. Es decir, murió por nuestros pecados. Se interpretó esa muerte como perdón. Pero también surgió otra forma de interpretar la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando en Hechos 2:38 las personas se bautizaron como 3,000 personas, hermano Luis, como 3,000 personas. Hasta el momento, esta es la gran cosecha, la primera cosecha. Ajá. La primera cosecha. Ahora, esa gente había que pastorearla. Esa gente había que formarla. Entonces surge otra forma de explicar el hecho. De explicar el hecho con un objetivo pastoral. Eso es lo que se llama poimenia, del griego poimen, donde viene la palabra para pasto, pastor. Ahora había que alimentarlos, nutrirlos, formarlos, enseñarlos. Entonces surge lo que es la poimenia. Y detrás de la poimenia hay algo que se llama la parenesis, que tiene que ver con la exhortación. Solamente se puede exhortar creyente, no puede exhortar no converso, porque usted exhorta al no converso y se va a molestar, porque él no tiene el Espíritu Santo, él no le va a entender, él se va a enluchar, él se va a incomodar, pero usted exhorta al cristiano y es movido a arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él tiene el Espíritu Santo. Entonces, con la poimenia surge entonces la parenesis o la exhortación. Encontramos esto perfectamente documentado en todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros revisamos el libro de Hebreos y el libro de Hebreos contiene una exhortación tremenda. Vamos a ver Hebreos 13:22 para ir demostrando esto que nosotros estamos diciendo.
Y agradecemos al hermano o la hermana que nos hizo la pregunta. Repito, el nombre de Jesús no cambia, pero lo que sí cambia es lo que de él se va a ir diciendo. Y va a cambiar por las razones que les expliqué hace un momento. Hebreos capítulo 13, versículo 22. Allí está el carácter y el género literario al cual responde ese texto de la Biblia, que por cierto ha sido bien mal interpretado muchas veces. A partir de ahí enseñan cosas con respecto a si se pierde o no se pierde la salvación, tema que por cierto no voy a tratar yo en este momento, pero valga el comentario. Mire lo que dice allí en Hebreos 13:22. Dice así, dice: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Fíjese, eso es una parénesis. Todo el libro es una carta de exhortación. Todo el libro responde a un llamado de atención. ¿A quiénes se le está llamando la atención? A hermanos, a una comunidad de creyentes que tienen el Espíritu Santo, y su mayor tentación es regresar al templo, regresar a los sacrificios antiguos, es regresar al sacerdocio arónico, regresar al culto mosaico, obviando la verdad central de nuestra salvación, como era nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso la tesis teológica en este libro es la exaltación de Cristo. Cristo es encumbrado a lo más alto aquí, es superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a Moisés, superior al templo, superior al sacrificio que se hacía de animales, superior al sacerdocio arónico, es superior a absolutamente todo Jesús aquí en este libro de Hebreos. Bueno, entonces nosotros estamos viendo que toda la dinámica que está transversando esto no es otra cosa que una exhortación, un llamado de atención, porque ellos se estaban viendo tentados a retornar al culto antiguo y pisotear, poner por inmunda la sangre de Cristo. En ese contexto debemos comprender nosotros ese pasaje. Amén, ¿no? Y siempre se hace referencia, o sea, siempre se hace mención a que en Jesucristo ya nosotros estamos completos. Como Eso en el es caso correcto. de la iglesia de Colosa. Amén. Que se le dice: ustedes en Jesús, que en Jesucristo nuestro Señor, ya vosotros estamos completos. Completos. Después dice que nadie te juzgue en cuanto a comida, en bebida, en rito, en nada de eso, porque nosotros en Jesús es que estamos completos. Wow, igual que nosotros en este tiempo. Qué impresionante, porque es que, miren, cuando reflexionamos en esto, nosotros vemos que todo en este mundo es viejo, hermano. Aunque usted vea un carro nuevecito, todo eso es viejo. Lo único nuevo aquí en el mundo es la iglesia. Es lo único que goza de novedad. Es lo único nuevo aquí en la tierra. Por eso la Escritura dice: sé sin ofensa a judíos, a gentiles y a la iglesia. Pero la iglesia, esa novedad, esa manada pequeña que al Padre le ha placido darle el reino. Y la iglesia es la nueva criatura aquí. Es la nueva criatura aquí. En la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, existen 3 gemidos, hermano Luis. 3 gemidos encontramos nosotros allí. Uno de esos gemidos es el gemido del Espíritu. El otro gemido es el gemido de los hijos de Dios. Y el último gemido es el gemido de la creación. Y los 3 gemidos implican la necesidad del tránsito hacia algo nuevo. Y esa novedad solamente es posible gracias a la redención que obtuvimos en Cristo. De tal manera que cuando nosotros vamos revisando todos estos marcos dentro de su contexto, caramba, empezamos nosotros a aclarar muchas dudas. Entonces fíjese cómo pasamos de la defensa de Dios, del crucificado. Ahora que esas personas creyeron, hay que pastorearla. Entonces surge la poimenia, surge la exhortación. Debemos comprender nosotros algo de los verbos y las palabras que emplea el Nuevo Testamento para expresar nuestra fe. Existe, por ejemplo, el término martireo, el término didascalo, el término evangelio o evangelio. Existe el término querigma, que son los más comunes, que nosotros, los más recurrentes que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Y la traducción de dichos términos son testigo para martireo, son querigma para hablar del anuncio, el grito,
el querigma implica un grito, un anuncio de alguien investido de poder, de autoridad para dar dicho anuncio, para emitir dicha proclama. Ahora bien, usted va a expresar un anuncio, pero el evangelio cuida el contenido de ese anuncio. Usted no va a gritar lo que usted quiera. Lo que usted va a presentar es el evangelio. No, usted no va a presentar cualquier cosa. Usted no tiene derecho a presentar falda o pantalón como evangelio. Eso no es otra cosa que una tienda de ropa. Eso no es evangelio. El evangelio tiene que ver con la buena noticia y solamente puede ser igualado, homologado con el poder de Dios. No puede ser homologado con una falda, con una prenda de vestir. No puede ser homologado con cosas de un mundo viejo, arcaico. Solamente puede ser homologado con la potencia de Dios. La potencia de Dios. Dios actuó, Dios mostró su potencia al resucitar de entre los muertos a Cristo Jesús. Allí mostró Dios su potencia porque Jesús no volvió a ver muerte. Por lo tanto, la potencia de Dios es una potencia vigente todos los días, por todos los siglos, por toda la eternidad. Se muestra la potencia de Dios. Se muestra el evangelio como potencia de Dios. Mal podríamos nosotros homologar, igualar el evangelio con una tienda de ropa. ¿Qué le parece a usted, hermano Luis? Muy feo. Encerrar el sacrificio tan importante, encerrarlo en una falda, encerrarlo en una camisa, encerrarlo en pequeñeces. Y esas cosas nos encierran a nosotros, hermano. Nos separan del sacrificio y de la verdadera esencia que tuvo ese sacrificio. Completamente. Hay que recordar que lo que se ve es transitorio, es pasajero. Exacto. La falda o el pantalón, eso es transitorio. Eso es pasajero. Es más, los primeros cristianos no podían contender con eso porque no se vestían ni con falda ni con pantalón. Gracias a Dios. Y nosotros sí vamos a contender sobre ese tipo de cosas. Lo tremendo es que hemos denigrado lo que realmente es el evangelio. Entonces por eso hablamos del querigma, que es el anuncio, es el grito. Dios te quiere habilitar es para que grites acerca de la buena nueva, que es el evangelio, la muerte y la resurrección de Jesucristo. En eso consiste la buena noticia, el tránsito de un mundo viejo a un mundo nuevo, el tránsito de un mundo condenado a un mundo de salvación, el tránsito de los poderes de las tinieblas al reino de la luz admirable, el tránsito, el puente entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En eso nosotros debemos ser enfáticos, cuidadosos. Y está el término didascalo, cuya traducción es enseñanza. Ahora, ¿sabe algo, hermano Luis? Que el didascalo aplica a la iglesia. Y muchas veces no se dirige a la iglesia. La iglesia necesita el didascalo, necesita la enseñanza, necesita la orientación, la pedagogía del Espíritu Santo, que se le eduque, que se le forme. La iglesia primitiva lo hacía. La poimenia se preocupaba de los creyentes, de los que habían nacido de nuevo. Se preocupaban de alimentarlos, de darles bases sólidas, de fundamentarlos, de que nadie pusiera otro fundamento que el que ya estaba puesto, el cual era Cristo Jesús. Se preocupaban de eso, de mostrarle al creyente que la fórmula en Cristo, fíjese usted, fórmula en Cristo, una fórmula de poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también es una fórmula de redención, porque también se presenta la fórmula en Cristo para hablar de la redención de nuestros pecados. También se presenta la fórmula en Cristo para hablar de nuestra condición de nueva criatura. Todo lo puedo en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, entonces nosotros vamos revisando eso y vamos comprendiendo cómo tenemos el tránsito de lo antiguo a lo nuevo. Y cómo hay una preocupación pastoral en el fondo de los textos bíblicos. Hay una preocupación por alguien que viene a los pies de Cristo, por alguien que ha pasado de muerte a vida, por alguien a quien Dios le ha amado profundamente y le ha perdonado, le ha dado su Espíritu Santo, le ha dado las arras de su herencia, le ha dado la garantía de que lo que un día hizo Dios en la persona de Jesucristo, también lo va a hacer sobre la iglesia, sobre su pueblo. Entonces nosotros debemos ir reflexionando seriamente en estos marcos. Y vemos entonces nosotros, vimos ya el contexto apologético, la defensa de Dios, y ahora estamos resaltando ese contexto pastoral, poiménico,
que no pierden de vista los autores del Nuevo Testamento. Pablo era un hombre preocupado por las comunidades que fundaba. Y su preocupación estaba en el didascalo, enseñarlos, formarlos, educarlos, entrenarlos en la palabra, para que ya no fueran niños fluctuantes, llevados de todo viento de doctrina. Pablo apostaba que ellos alcanzaran la estatura, la plenitud, la madurez de un varón perfecto, y su ideal era Cristo Jesús. Exacto, eso es lo más importante, que no es no era una presentación aislada de Jesucristo, sino que vemos que en todo momento él era, lógicamente, él era el que hablaba, pero su proyección central era el sacrificio de Cristo. Amén, exactamente. Eso Pablo no lo perdió de vista en ningún momento, y los autores del Nuevo Testamento no lo perdieron de vista jamás. Entonces jamás. preguntaríamos, ¿y en qué momento la iglesia de este tiempo dejó de ver a Jesucristo como la esencia del cristianismo para enseñar tantas cosas de ahorita? Porque ahorita vemos tantas cosas que fuera de llevarnos al sacrificio de Cristo más bien nos aíslan. Eso es lo delicado del asunto, y eso es lo que está en el seno del debate en este momento. Si algo ha definido la fe bíblica, la ha definido, es el marco de confrontación dentro del cual se han tenido que ver envueltos en los distintos periodos de la historia. Israel en el Antiguo Testamento, su tentación más grande fue la idolatría, el politeísmo. En eso consistió su tentación más grande, irse detrás de ídolos. Una confrontación grandísima. ¿Cuántos traumas no tuvo el pueblo de Israel con respecto a esto? Los profetas resaltaron todo esto. Ahora, en día de Jesucristo tuvo que hacerle frente al fariseísmo rancio, calcitrante, con el cual se tuvo que enfrentar. Los escribas, los fariseos, los saduceos, la corrupción en el templo, la manipulación, la intimidación, el control, el montaje, ese tipo de vehículos cuando se empleaba lo sacro, lo sagrado para controlar, no para emancipar, no para dar redención, sino para todo lo contrario. Y cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, nosotros vamos viendo periodos en la iglesia. Por ejemplo, el periodo inspirado, que es el que estamos estudiando, el Nuevo Testamento, gracias a Dios, un periodo normativo. Nosotros vemos el marco de conflicto al que tuvo que hacerle frente Pablo, el judaísmo intentando cercarlo, la persecución. Luego el campo de los gnósticos, cuando empieza a surgir la corriente gnóstica en el Evangelio de Juan, en las cartas de Juan. Luego nosotros vemos en el libro del Apocalipsis y vamos viendo otra condición donde se desata una persecución con Domiciano, y la víctima es la iglesia, el periodo del martirio, sangre derramada hasta el siglo III. A partir del siglo III, entonces la iglesia se casó abiertamente con el mundo, y no me estoy refiriendo a casarse con el mundo con lo que se ponga o con el vestuario, porque mal podríamos referirnos a eso, sino que empezaron a ser seducidos y a ser arrastrados con ambiciones de poder, con ambiciones políticas, con ambiciones completamente desvirtuadas de los valores de la fe cristiana. Desviando así la mirada de Cristo. Por supuesto que sí, se quitó la mirada de Cristo. Vamos a consultar la mensajería de texto. Ok, otro mensaje dice: pastor, ¿qué versión de la Biblia tiene usted? Dios le guarde. La Biblia textual. Hermano, dice otro mensaje, dice: hermano, Jesucristo, después de crucificado y glorificado, sigue siendo el Hijo de María. Mire, Jesús ya no es el Hijo de María. Efectivamente ya no lo es. Ya no lo es. De hecho, María se convirtió en creyente. Otro mensaje dice: Dios te bendiga, mi hermano. Anuncio y felicito a mis hermanos por la apertura de la obra en La Mata, sector Mi Querer, calle Altamira, 292-40, Pastor Manuel Rivera. Amén. Felicitamos al pastor, al hermano Manuel. Adelante con esa obra gallarda, hacer lo que Dios le llamó a hacer. Amén. Y para los hermanos de la iglesia Palabra de Vida que puedan estar en este momento en sintonía, me gustaría que anotaran esto. Dice: buenas tardes, Dios les bendiga, les pido la oración por la pronta adjudicación por los apartamentos
Jesús Escalona. Es Amén. el que manda la oración. Vamos a estar orando por eso en nuestra congregación, ya que hoy tenemos servicio de oración. Dice otro: buenas tardes, pastor. Dios les guarde. Explique Mateo 27:46. Mateo 27:46. Nos queda todavía el día de mañana porque el tiempo que queda vamos a dedicarlo a la mensajería y hacer algunos comentarios cuando lo creamos pertinente. Amén. Continuamos. Otro dice: hermanos, qué difícil cuando nuestra propia familia se burla de nuestra postura cristiana y mantenerla es aún más difícil y triste, pero me consuelo de que con Cristo también lo hicieron. Amén, Y de claro que todos sí. los apóstoles. Dios les bendiga. Amén. Amén, claro que sí. Otro dice: buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Por favor, dígame qué significado tiene no entiendo, dice la vacia alabanza con las profecías y lo ahora. En realidad no entiendo el mensaje porque escribió con muchos símbolos. Ok. No puso la palabra completa, sino que puso muchos símbolos. Vamos a pedir a los hermanos que por favor nos escriban con algo más de claridad. No porque ustedes no estén claros, es que nosotros no tenemos la claridad. La idea es suya y si no la expresa en signos que nosotros podamos comprender, no vamos a poder leer el mensaje. No queremos interpretarlos, queremos leerlos. Amén. Amén. Estos son los mensajes. Otro dice: bien linda tu entrada, mi querido Luis. Dios los bendiga. Amén. Dicen saludos al operador de parte de su hermana. Amén. En Gloria Cristo a Dios. Jesús, por fortaleza, el nombre del tema. Amén. Gloria a Dios. El nombre del tema no lo dio al principio. Sí, hablamos de la exaltación de Jesucristo. Ah, bueno, ese es el nombre del tema. Ese es el nombre del tema. Quiero pedir al hermano o hermana que nos está llamando, que nos disculpe porque el operador salió un momento y por lo tanto no podemos darle entrada a la llamada. En lo que el hermano entre a los estudios, le vamos a dar entrada a la llamada. Así que vuelvo a intentarlo en 2 minutos. No después de 2 minutos o 3 minutos porque estamos ya próximos a cerrar el programa por el día de hoy. Bueno, entonces nosotros continuamos avanzando, hermano Luis, y vamos viendo este quehacer doctrinal de la iglesia primitiva. Debemos reconocer que no siempre es fácil poder hacerlo, pero realmente no es que sea difícil el ejercicio, sino que estamos poco acostumbrados a tener una lectura de la Biblia desde esta óptica. Otro elemento que descubrió la iglesia primitiva o la iglesia primera, y vamos a verlo en Romanos 10:9, vamos a ver cómo se interpretó aquí el mismo hecho. Fíjense, siempre parados en el hecho, pero vamos a ver la interpretación del hecho para descubrir el cuadro teológico dentro del cual se interpreta este hecho. Miren lo que dice aquí en Romanos 10:9. Dice: si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Fíjese el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo encontramos nosotros aquí el hecho y la interpretación? Bueno, fíjese que aquí se dice que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, de tal manera que se nos están presentando el hecho de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero aquí el hecho se apoya en la confesión. Usted, para poderse beneficiar de este hecho, necesita confesar con su boca y creer en su corazón que Dios levantó de entre los muertos a Jesús y lo levantó como Señor. Entonces fíjese usted que aquí la interpretación del hecho está en un marco soteriológico, es decir, en un marco de salvación. Lo que el texto está destacando aquí
es que la muerte y la resurrección de Jesucristo son por nuestra salvación. Algo que nosotros sabemos de antemano y que nosotros predicamos con mucha frecuencia, pero debemos aprender a reconocer eso en el texto, a respetar eso a partir del texto. Entonces, bien visto esto, bien analizado esto, bueno, está llegando ya el operador, y el hermano o hermana que nos está llamando puede realizar la llamada. Nos están anunciando que nos quedan 4 minutos, así que si la llamada entra ahorita, la podemos atender, si no, la dejaremos para otro día. Entonces fíjense ustedes que aquí se nos entrega el hecho interpretado, pero la interpretación del hecho ya no es ni defensa de Dios, ni tampoco la interpretación del hecho está enmarcada en un contexto pastoral, sino que está enmarcada en un contexto de salvación. Aquí ahora se debe confesar. Vale destacar el término confesar del griego homologeo, que significa igualar, hacer igual. Es decir, que yo debo ponerme de acuerdo con Dios. ¿Cómo me pongo yo de acuerdo con Dios? Creyendo en lo que Dios hizo en Jesús, y que eso que hizo, lo hizo fue en favor nuestro, Fíjense entonces que allí se trata de una confesión de fe, y es una confesión para salvación. ¿Nos han llegado algunos mensajes de texto, hermano Luis? Sí, dice, otro mensaje dice: pastor, con razón hay amigos que se molestan con las predicaciones porque no tienen al Espíritu Santo. Wow. Otro Bueno, dice: gracias, amén, hermano, por la respuesta que le dio a mi pregunta. Ahora quisiera saber qué es o quién o qué quiere decir leche espiritual. La palabra de Dios, el alimento sólido, la palabra de Dios, bien enseñada, bien presentada. Ahí se presenta la imagen de la iglesia como una madre que tiene senos y que amamanta a la criatura que está naciendo para que crezca para salvación. Eso representa allí la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Y hay que destacar que es el anhelo de un recién nacido. Un bebé recién nacido, su anhelo principal no es una canción, su anhelo principal no es correr, su anhelo principal es leche espiritual, y no va a parar de gritar hasta que no reciba su leche y lo amamante. Amén. Otro mensaje dice: varón, no deje que las personas se fijen en usted. Déjese de tanto formalismo sin elogiar, como decía el apóstol Saulo. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Sí, un amigo. Otro dice, un hermano, dice: poderoso tema, apóstol. Usted es un conferencista. Gloria a Dios. Gracias, amado. Gracias le damos a Dios, amén, por cada una de las personas que pueden compartir con nosotros la mensajería en esta tarde. Otro dice: varón, las escrituras, ya que se perdió el mensaje. Gloria a Dios. Dice: varón, dice la escritura que pequeños y grandes, jóvenes y viejos escuchaban a Yeshua. Cristo es mi refugio. Amén, amén. Bueno, bien. Diga. Sí, vamos a cerrar, vamos a despedir el programa. De mi parte será hasta el día de mañana en Cátedra Bíblica, y a la luz de la palabra mañana también a las 4:30 con el haciéndole la suplencia al pastor y maestro Jesús Romero. Dejamos a mi hermano Luis para la despedida, agradeciéndole a ustedes su sintonía y su alta participación. Bendiciones. Amén. Bueno, tenemos que agradecer a los hermanos que nos permiten día a día llegar hasta sus hogares, ya que aunque no lo podemos visitar personalmente, lo visitamos por este medio. Nuestra finalidad tampoco es imponerle las enseñanzas que aquí damos, sino simplemente darle a conocer puntos de referencia para que usted también lo pueda estudiar en su casa. Y hoy estuvimos estudiando con nuestro hermano Henry Contreras, luego estudiaremos con nuestro pastor Jesús Romero cuando él regrese. Recordándoles que hoy estuvimos laborando para ustedes en la supervisión de programación Diego Bogado, en la gerencia Oscar Rebolledo Fuentes y en la dirección nuestra hermana Mercedes Fuentes.